Muchas gracias, doctor Luis Murillo, por la presentación, por la introducción. Gracias por la mesa directiva también por el apoyo. Y el día de hoy vamos a presentar un tema que creo que es un punto de vista posiblemente muy personal, parte a veces de un escepticismo, pesimismo en relación al trabajo que hacemos en la evaluación o el abordaje de los pacientes con enfermedad vascular cerebral respecto a las alteraciones neuropsicológicas, sean estas cognitivas, psicoafectivas o en parte también neuropsiquiátricas. Entonces, esta es la temática que decidimos presentar por el momento, y esta sería la agenda de la presentación, donde entiendo que nos escuchan. Tenemos audiencia también de estudiantes de pregrado y entiendo también que de posgrado, muy de posgrado, expertos en el área, y pido me perdonen si algunas diapositivas son bastante ya claras para ellos. Hablaríamos de la definición de enfermedad vascular cerebral, la incidencia y prevalencia en México, y esto porque tiene una cierta trascendencia posteriormente para la presentación del tema. Hablaríamos de la cognición, el afecto y conducta después de la enfermedad vascular cerebral, algunas estimaciones inferenciales del problema para que algunas cifras, números no se queden en lo pequeño, sino que también trasciendan y tengamos una mejor perspectiva del problema, así como algunas recomendaciones translacionales precisamente para el conocimiento de este tópico, que sería las alteraciones neuropsicológicas en enfermedad vascular cerebral. La definición de enfermedad vascular cerebral ya por todos conocida, es un grupo heterogéneo. Creo que aquí destacamos la palabra heterogéneo, de trastornos en la irrigación cerebral. Básicamente se presenta de forma súbita, con signos y síntomas neurológicos focales, y donde tenemos una alteración a nivel cerebral, espinal o retiniano. Y ya sabiendo pues que cuando se ocluyen las arterias llamamos isquemia, cuando se tapan las venas, trombosis venosa, y cuando se rompen las arterias, pues hemorragia intracraneal. Existiendo diversos tipos de hemorragia intracraneal. Por ventajas epidemiológicas se dice que es un déficit que dura más de 24 horas, que sabemos que puede ser de menor duración, y ya tenemos establecido un infarto cerebral o una enfermedad vascular cerebral, y que tenemos además, o debemos de tener además evidencia por imagen, y ya menos frecuentemente, afortunadamente, por neuropatología, de un daño vascular. La enfermedad vascular cerebral pues es el efecto catastrófico final que sufren las arterias, luego después que no hemos hecho un adecuado control de factores de riesgo que hemos ido acumulando a lo largo de la vida, potenciando, sinergizando a lo largo de la vida, y que un buen día pues tenemos estos desenlaces que pudiera ser el infarto o la hemorragia intracerebral como sus principales tópicos. Y bueno, esta charla nace posiblemente de una experiencia que a veces tiene uno en el día a día, en escenarios hospitalarios donde tenemos algunos hospitales, tenemos la fortuna muchas veces de tener un servicio de neuropsicología, tenemos una residencia, en mi hospital hay una residencia o maestría en neuropsicología, como yo sé que también hay en algunas partes de la Ciudad de México. Tenemos en algunos en la universidad, en otros centros se hace hasta el doctorado de neuropsicología, ¿no? Y por supuesto que tenemos también psicólogos que tienen las bases precisamente para entender parte de esta problemática, y donde muchas veces donde no tenemos el neuropsicólogo, pues el psicólogo hace estas evaluaciones de nuestros pacientes. Y pues bueno, muy frecuentemente tenemos a veces a algún adscrito de neuropsicología o residente de neuropsicología que se acerca a nosotros y nos pide para llenar su currícula, para satisfacer sus actividades de maestría, tratar el tema y abordar a pacientes con enfermedad vascular cerebral. Y así nos dicen que quieren evaluar cognición, conducta, afecto, es decir, alteraciones neuropsicológicas en enfermedad vascular cerebral, y quieren evaluar muchas cosas en enfermedad vascular cerebral. Esto de entrada nos parece interesante. Sin embargo, también a veces pues nos vamos para atrás, porque de alguna manera ya tenemos cierta experiencia en este campo y sabemos de lo complicado. Entonces les empezamos a hablar a ellos, a estos aspirantes, a evaluar o a tratar las alteraciones neuropsicológicas, de algunas cosas como son las siguientes. Primero, es claro que un neuropsicólogo o un psicólogo
posiblemente no parte de un contexto médico, ¿sí? Y menos no es un neurólogo y posiblemente apenas está incursionando en el área de las neurociencias. Entonces, pues le decimos que la enfermedad vascular cerebral es heterogénea, esta imagen que ya es clásica en muchas de las presentaciones de nuestros colegas, y le decimos que, bueno, que tenemos que entender que hay isquémicos, hemorrágicos, ya lo mencionamos hace rato, que hay tipos y subtipos de enfermedad vascular cerebral, y pues le pediríamos que esto sí lo entienda perfectamente, porque si no, pues luego vamos a entender a tomar la enfermedad vascular cerebral como una sola patología, y posiblemente los resultados no van a ser muy halagadores. Entonces, le aclaramos que hay varios tipos y subtipos de enfermedad vascular cerebral, que la enfermedad vascular cerebral es heterogénea, que es como los dedos de la mano, de 10 dedos, 7 dedos son isquémicos y 30 dedos, o 3 dedos, perdón, 30% son patología hemorrágica, y que esta se subdivide a veces en hemorragia intracraneal, hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea. Que la enfermedad vascular cerebral tiene diversos factores de riesgo para cada tipo y subtipo, tiene una presentación clínica distinta, pronóstico distinto, es decir, es heterogénea la enfermedad vascular cerebral. Entonces, hay que entender esta heterogeneidad como un elemento básico para seguir avanzando. Y esto luego se complica, porque sabemos además que la enfermedad vascular cerebral pues tiene la parte de la patología isquémica, tiene tipos y subtipos de enfermedad vascular cerebral. Entonces, la patología isquémica puede deberse a procesos cardioembólicos, grandes vasos, pequeños vasos indeterminados, causas misceláneas, igual la hemorragia intracerebral, igual la hemorragia subaracnoidea, pero acá la trombosis venosa cerebral, que también tiene sus que veres. Entonces, esto, por supuesto, que lo debe de entender muy bien el neuropsicólogo o el psicólogo si queremos pues trabajar y colaborar en grupo y entendernos y hablar el mismo idioma en enfermedad vascular cerebral. Entonces, tenemos tipos y subtipos de enfermedad vascular cerebral. Y esto es importante ya de entrada. La otra es conocer y hacerles saber que su trabajo es muy importante y muy relevante. Le vamos a hablar entonces de la incidencia y la prevalencia de la enfermedad vascular cerebral, y vamos a partir pues, de los estudios de alguna manera pivotales que tenemos en México para hablar de la incidencia. Le hablamos del estudio BASIT, que se realizó entre los años 2007 y 2008, que se realizó en la ciudad de Durango, en donde para aquel entonces había 527,000 habitantes y 247,000 eran mayores de 25 años. Y que sabemos pues la forma de por qué se hizo el estudio BASIT en esta ciudad, la ciudad más cercana a 200 kilómetros. Entonces, de alguna manera, le hacemos saber que estos estudios, los estudios que este estudio fue de vigilancia epidemiológica, y es un estudio cuasi de incidencia, nos ayuda a saber la incidencia de la enfermedad vascular cerebral, cuasi epidemiológico, pero que de alguna manera nos dio números, y que esos números hay que hacerlos trascender de alguna manera. Entonces, en este estudio que se publica en el año 2010, tenemos y nos habla de que la patología isquémica, efectivamente, 69% del total correspondió a patología isquémica y un 26% a patología hemorrágica, y que efectivamente la hemorragia intracerebral pues conlleva una alta letalidad. 39% de los pacientes con enfermedad vascular cerebral murieron y 60% sobrevivieron a esta condición. Y le hacemos entender también la parte de lo que es la prevalencia, que en esta misma ciudad se hizo este estudio de prevalencia, de puerta a puerta se tocaron puertas y se indagó sobre quién tenía algo parecido a enfermedad vascular cerebral o había sufrido una enfermedad vascular cerebral, y total el estudio de prevalencia nos da un número que es de que 7.7 por 1000 tienen enfermedad vascular cerebral. Entonces ya tenemos de alguna manera algo sobre la frecuencia, datos sobre incidencia, y tenemos elementos o datos sobre la prevalencia. 7.7 por 1000 tienen enfermedad vascular cerebral, y cotejamos de alguna manera esta información con lo que se sabe a nivel internacional. En primer mundo, la enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de muerte. En México está dentro de las primeras 5 causas de muerte. Estos datos a veces varían de acuerdo a la información que a veces se lee. La cuarta causa de muerte en población general, y la tercera si solamente contamos o incluimos a sujetos que tienen más de 65 años de edad. La incidencia de la enfermedad vascular cerebral entonces de 118 por 100,000 para un primer BC, pero puede subir a 140 por 100,000 si es primeros y recurrentes, y hasta 230 por 100,000 si incluimos a sujetos solamente de mayores de edad.
Total, les hablamos en cifras también duras, y para el año 2018 y 2019 y 2020 posiblemente los casos incidentes en México de enfermedad vascular cerebral deben de ser entre 170 y posiblemente este año no sé si ya sean de 200,000 casos en todo el año para enfermedad vascular cerebral. La prevalencia es 7.7 por mil y hacemos un cálculo para 126 millones de habitantes y con esta cifra, con esta tasa de 7.7 por mil, entonces les hacemos saber que tenemos 1 millón de sujetos, de pacientes sobrevivientes de enfermedad vascular cerebral, que son los casos prevalentes. Ese es el problema, ese es el tamaño de la enfermedad vascular cerebral en México. La mortalidad, por supuesto, que es alta, de 38.1 por 100,000, y que pues de los 170,000 casos de EBCs que ocurrieron en el año 2018, muere la tercera parte, y posiblemente 50-60,000 casos de enfermedad vascular cerebral mueren porque sabemos de la ley de los tercios. La enfermedad vascular cerebral es la principal causa de discapacidad y la segunda causa de demencia entre los adultos. Para fines prácticos, la incidencia de la enfermedad vascular cerebral calculada de esa manera serían como llenar 2 estadios Azteca en un año de casos nuevos de enfermedad vascular cerebral. Ese es el número de casos nuevos. La prevalencia es 7.7 por mil. Eso quiere decir que seamos un multifamiliar, tocamos puertas, pues ahí vamos a encontrar a 7.7 por mil. Es decir, casi 1 de 100 gentes son prevalentes para enfermedad vascular cerebral, y luego la mortalidad. Hablando de la prevalencia y otra vez dimensionando el tamaño del problema, pues les hablamos que 1 millón de gentes con enfermedad vascular cerebral prevalentes, los casos prevalentes, caben en estados como Nayarit y en estados como Campeche, donde la población de esos estados anda más o menos entre 1 millón de habitantes. Es decir, a toda la gente que tiene enfermedad vascular cerebral la pudiéramos llevar al estado de Nayarit o al estado de Campeche. Entonces, esto da una idea también del problema. Hay mucha gente sobreviviente de enfermedad vascular cerebral que son los prevalentes. Y por supuesto, de este dato que ya se nos empieza a llamar la atención, pues el año pasado esta propaganda sobre el Día Mundial del EBC nos hablaba y nos dice que uno de cada 4 de nosotros tendrá una enfermedad vascular cerebral, y pues posiblemente vamos a ser parte de la estadística en unas décadas, en las décadas siguientes, espero. Puntualizamos los resultados que tenemos sobre el pronóstico a mediano plazo de enfermedad vascular cerebral, en este caso de la patología isquémica, y esto hablando del estudio Premier, donde ya sabemos que a los pacientes que tuvieron un infarto cerebral se les siguió a lo largo de 12 meses y un poquito más allá, pero se analizaron los primeros 12 meses, y allí les hablamos que en este seguimiento a un año tenemos un 30%, 60% de gentes que sobreviven y un 30% de mortalidad. Entonces aquí tenemos 29% de mortalidad y 61% de sobrevivientes a enfermedad vascular cerebral. Prácticamente 60% entonces sobreviven a la enfermedad vascular cerebral en este estudio de seguimiento. Y podemos decir que de ese 100% o de ese 100%, 30% tienen secuelas leves, 30% tienen secuelas moderadas, y bueno, una tercera parte de los pacientes con patología isquémica muy bien. Entonces, aquí tenemos que de este número de 1 millón de los casos prevalentes en la República Mexicana, podemos decir que 30 lo vamos a hacer 50, entonces tendremos 500,000 casos con secuelas leves y 500,000 casos con secuelas moderadas con enfermedad vascular cerebral. Y por supuesto que tenemos que tener en cuenta también aquí para hablar de la hemorragia intracerebral, porque el anterior trabajo era de isquemia, hablarles del registro de enfermedad vascular cerebral del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde en esta publicación del año 2018 por el doctor Arauz y grupo, nos dicen que en este registro hay 4,481 pacientes, lo siguen en promedio 27 meses, y cuando hablan del pronóstico, cómo les va a los pacientes al egreso, considerando un buen pronóstico cuando los pacientes tienen un ranking de 0 a 2, al egreso, y después es la primera barra que está en un color más fuerte, y cómo están los pacientes en el seguimiento. Para hemorragia intracerebral tenemos que el 36% de los pacientes tienen un ranking de 0 a 2 en un seguimiento que ya dijimos el promedio cada 27 meses. 36% de las hemorragias observan un buen pronóstico con ranking de 0 a 2, así un poquito ampliado se puede decir. Y para el infarto cerebral se tiene mejor pronóstico, y si sumamos los dos, 43 y 36,
entonces tendremos un cerca de 70% y tendríamos un 35%, se puede decir, de buen pronóstico para enfermedad vascular cerebral en este registro de enfermedad vascular cerebral. Otra vez, hablando un poquito de los textos. Entonces, con estos datos, ya tenemos que en México tenemos, 1 millón de sobrevivientes de enfermedad vascular cerebral, son los casos prevalentes, y de los cuales 500,000 tienen secuelas leves y 500,000 tienen secuelas moderadas. Y es importante aquí destacar que los neurólogos, los neurocirujanos, posiblemente los rehabilitadores fijos, pues los rehabilitadores físicos, nos concentramos en los aspectos motores, es decir, consideramos mucho el desplazamiento, la marcha, el déficit motor de una extremidad, etcétera. Entonces creo que en eso nos abocamos y es posible, altamente posible y probable, pues que ignoremos el abordaje de otros aspectos muy importantes de la vida, que son los aspectos neuropsicológicos, funciones cognitivas, las funciones mentales superiores, los aspectos emotivos, los aspectos conductuales, se puede decir que quedan relegados por el momento porque nos interesa que el paciente mejore su parte motora. Entonces, precisamente esto es de lo que queremos hablar. Creo que ya con esto el aspirante a tesista de neuropsicología ya tiene un poquito más de información, sabe que hay mucha patología de enfermedad vascular cerebral en el país y pues ahora sí le decimos qué quieres hacer de proyecto o de trabajo. Es muy importante decirles que para tener resultados claros y concluyentes, pues tenemos que saber que los desempeños neuropsicológicos van a ser distintos si consideramos un paciente que tiene 40 años con enfermedad vascular cerebral y si consideramos a otro que tiene 75 años con enfermedad vascular cerebral. Entonces, es muy importante que se tome en cuenta la edad de los pacientes, que de hecho, pues donde cualquier ejercicio que se haga con alteración neuropsicológica, la edad es un elemento determinante para el desempeño. El sexo posiblemente no, o posiblemente sí, a lo mejor los hombres pueden ser que superen, ya saben ustedes, por muchas razones, al género femenino en aspectos de desempeño o de privación o lo que ustedes digan, lo que ustedes quieran, o puede ser que sea igual. La escolaridad es el elemento importante, no es lo mismo incluir un paciente con enfermedad vascular cerebral con 3 años analfabeta que uno que tiene ya preparatoria, que tiene una maestría, que tiene un posgrado, donde es un sujeto que por supuesto que ya hizo plasticidad cerebral, tiene mayor cantidad de sinapsis, se va a defender más, hizo reserva cognitiva. Y luego, ¿en qué momento quieres hacer la evaluación de tu paciente? Si la evaluación va a ser al egreso, si la evaluación va a ser en un tiempo 1 que puede ser el primer mes, o si la evaluación va a ser a los 3 meses, 6 meses o al año, ¿sí? Porque entonces posiblemente muchos resultados van a diferir. De hecho, hay muchas alteraciones neuropsicológicas que pueden ser transitorias, ¿sí? Las vemos un par de semanas o una semana. Yo he tenido pacientes que tienen, por ejemplo, la prosopagnosia, y entre que vamos a citar al paciente y tráete lo que lo citas para neuropsicología, ya cuando el paciente vino, a los 15 días ya la prosopagnosia ya no la tiene. O los pacientes que tienen una hemorragia ganglionar, las hemorragias profundas que presentan las afasias subcorticales, también las alteraciones del lenguaje pueden ser transitorias. Entonces, si nos esperamos al tercer mes, posiblemente ya no vamos a ver esta alteración. Entonces, ¿en qué tiempo vamos a evaluar a los pacientes? Por supuesto, ¿cuáles son los comórbidos de estos pacientes? Estos pacientes son hipertensos, estos pacientes son diabéticos, estos pacientes son obesos, tienen apnea obstructiva del sueño, fuman, etcétera. Entonces, estas condiciones per se, ¿sí?, ya impactan en el desempeño cognitivo. Entonces, no es lo mismo tener un paciente sin ningún factor de riesgo, pocos factores de riesgo, que tener a uno que tiene muchos factores de riesgo. Entonces, el factor de riesgo que condicionó la enfermedad vascular cerebral ya por sí solo jugaba un papel o tenía un impacto en el desempeño cognitivo o neuropsicológico. Entonces, es muy importante también saberlo. Por supuesto, aclararle que los pacientes que tienen lesiones o enfermedad vascular cerebral supratentorial van a tener más alteración de las funciones mentales que los pacientes que tienen lesiones infratentoriales o aquellos que son corticales contra las que son subcorticales de alguna manera. Entonces es necesario también decir qué localización quieres para estudiar, ¿sí? No es lo mismo, como que no sería muy práctico meter lesiones supratentoriales izquierdas
prederechas, infravectoriales, uno de puente pequeño, uno de cerebelo, etcétera, porque entonces las conclusiones también son inadecuadas o muy vulnerables. Hablar también de qué hemisferio. No es lo mismo, ¿no? A veces los temas, los capítulos, los títulos de muchos trabajos dicen alteraciones neuropsicológicas en enfermedad vascular cerebral y no sabemos si las lesiones son derechas o son izquierdas, ¿sí? Si son dominantes o no dominantes, corticales o subcorticales. Si son del territorio anterior, por supuesto, o si son del territorio posterior y de qué tamaño son las lesiones. Todos estos son infartos de enfermedad vascular cerebral isquémica, son infartos cerebrales. Y ven ustedes un infarto de cerebral media completo comparado con un infarto talámico, tálamo-capsular del lado izquierdo, aunque este paciente está abierto talámico del lado derecho también, o uno de vértebro basilar, o cuando se ve una lesión occipital y también de tallo, o un paciente que tiene ya lesiones bihemisféricas, o incluso de un paciente que tuvo un infarto con transformación hemorrágica. No sabemos si la transformación hemorrágica pudo haber impactado o va a tener un desempeño distinto de uno que no lo tiene. ¿Sí? Uno de cerebral media completo y por supuesto que la hemorragia intracerebral también tiene las mismas consideraciones. Se fue un paciente que sufrió una hemorragia ganglionar, una hemorragia lobar, una hemorragia con apertura del sistema ventricular, sí o no. Esto de seguro, y si se intervino además, si recibió un abordaje quirúrgico, esto puede hacer o modificar las conclusiones. La hemorragia extraordinaria, por supuesto, también, la forma en cómo fue abordado, clipado, embolizado, el aneurisma, los comórbidos, la estancia hospitalaria, las complicaciones. En la trombosis venosa cerebral también tenemos las mismas consideraciones y sobre todo, y además hay que considerar también cómo está la circulación en su aspecto estructural, anatómico y también en su aspecto más funcional o más dinámico. Y pues para esto tendríamos que considerar si el paciente tiene enfermedad de sustancia blanca, tiene los microsangrados, tiene enfermedad carotidia no tratada o tiene enfermedad carotidia ya tratada quirúrgicamente, cómo están la medición de las velocidades del Doppler transcranial, los hallazgos en los estudios de Doppler transcranial, de la circulación extra y de la circulación intracraniana, porque todas estas pueden ser variables que de alguna manera impactan el desempeño cognitivo y no las estamos controlando. Este paciente, por supuesto, que yo creo que no superó el problema, murió, pero tiene en este caso una estenosis carotidia y debe tener un problema de circulación también cerebral ipsilateral. Acá tenemos un infarto estriato insular del lado izquierdo, pero este paciente tiene además una estenosis distal de la cerebral media. Entonces, esta lesión tiene otra consideración, no solamente es que tenga esta lesión aquí, sino que tiene un problema de circulación subyacente. Entonces, hay que plantear todo este escenario. Tenemos entonces que el paciente puede tener una lesión única o lesiones múltiples, aterosclerosis, una estenosis extra e intracraniana, puede tener una oclusión de un vaso ya intracraniano, puede tener problemas también, por supuesto, del corazón, la fibrilación, que ya sabemos que la fibrilación tiene un impacto también en cognición, la insuficiencia cardíaca, alteraciones en el arco aórtico, es decir, la circulación. Con los muchachos a veces hablamos en términos un poquito simples y les decimos que los problemas del cardioembolismo son así como los problemas de una casa donde tenemos problemas en el aljibe, en la cisterna, en la pichancha, en la bomba, y eso es lo que origina los émbolos. Luego les hablamos de la patología de los tubos que van al cerebro y del tinaco, y o bien también de la patología de los pequeños vasos. Y la patología del pequeño vaso, pues a veces les decimos que es así como si fuera la patología de la regadera, ¿sí? Que se van llenando, se van tapando los agujeritos de esa regadera. Entonces tenemos la enfermedad de los pequeños vasos y así no les complicamos mucho la vida y un poquito nos empiezan a entender. Les hablamos también de los aspectos clínicos, cuando la lesión es cortical, tiene un déficit desproporcionado, cuando la lesión es profunda, que tiene un déficit ya más proporcionado por la cuestión de que se une la vía piramidal, la ocasión de los infartos de territorio anterior, de cerebral anterior, o incluso los del lado izquierdo contra los del lado derecho. Y les damos explicaciones de que efectivamente cómo es la clínica neurológica y por supuesto cómo debe ser y con toda seguridad también la clínica neuropsicológica. En este caso, este paciente tiene un infarto de cerebral media, está fragmentado, pero tiene hemiparesia izquierda desproporcionada y además una hemiasomatognosia, un síndrome de Anton-Babinski.
que es muy, muy interesante y muy bonito. Entonces tenemos heterogeneidad clínica en enfermedad vascular cerebral, tenemos heterogeneidad, las manifestaciones imagenológicas son distintas, la causa del infarto cerebral es distinta, tenemos un aspecto, un constructo neurovascular heterogéneo, el tratamiento es distinto y el pronóstico también. Y esto es muy importante que el muchacho lo sepa. Entonces ya con esto creo que empezamos a impactar y empezamos a hacer reflexionar sobre el tamaño del problema, de lo que es la enfermedad vascular cerebral, de la heterogeneidad de la enfermedad vascular cerebral. Pero esto se complica. Y esto se complica porque la evaluación neuropsicológica comprende o evalúa muchos dominios, es multidominio, o muchos dominios y además subdominios. Entonces, los neuropsicólogos nos dicen a veces que quieren evaluar atención, pero luego atención era que atención diferida, sostenida, dividida, etcétera. Entonces, que no solamente quieren ver la atención en como una generalidad, sino un subdominio de atención. De las funciones ejecutivas quiere ver memoria de trabajo, ¿sí? O quieren ver impulsividad o control de impulsos o control inhibitorio y no sé qué. Entonces, son dominios y subdominios. Entonces, aquí solamente tendremos unos 6, 10 dominios, pero esto puede multiplicarse. Entonces, tendremos unos 100 subdominios o 200 o los que ustedes quieran de cada uno de estos dominios neuropsicológicos. Entonces, el neuropsicólogo pues maneja, ha evaluado pacientes, a sujetos sanos y a pacientes con otras patologías, y entonces a veces quiere aterrizar y evaluar memoria inmediata y memoria procedural, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Teoría de la mente o cognición social en pacientes con enfermedad vascular cerebral. Entonces ya tenemos heterogeneidad de la patología vascular cerebral, pero ahora también tenemos heterogeneidad en la evaluación o en los dominios y subdominios que quiere usar el neuropsicólogo. Entonces, esto empieza a complicar un poquito los escenarios. Esta es una diapositiva que presenta básicamente, son dos diapositivas donde se presentan 100 alteraciones neuropsicológicas, unas muy psicológicas, psiquiátricas, muy neurológicas y otras neuropsicológicas. Por ejemplo, pues sabemos que un paciente con enfermedad vascular cerebral, después del proceso del ictus, tiene duelo, tiene problemas de afrontamiento, se estresa, tiene trastorno evitativo, negativismo, se vuelve nihilista, tiene ansiedad y angustia, hace reacciones catastróficas, tiene problemas de la bisartria, que es un problema más de la articulación, y desde el punto de vista psiquiátrico tendríamos que se deprime, tiene trastornos con el control de impulsos, se vuelve obsesivo compulsivo, coleccionista, hace el síndrome de los dobles, hace una cosa, hay casos con reportados del síndrome de Capgras, hace un trastorno magnetiforme, trastornos del esquema corporal. Desde el punto de vista neurológico, neuropsicológico, síndrome del lóbulo frontal, giro angular, Herrmann, Balin, síndrome de Antoine-Miskin que ya mencionamos, hace la demencia o como ustedes si quieren, le quieren llamar el trastorno neurocognitivo mayor de tipo vascular o el trastorno neurocognitivo menor de tipo vascular. Y ya desde el ámbito neuropsicológico tendríamos, por supuesto, que las afasias, la bulia, la negligencia, prosopagnosia, disforia, distrexia, anosognosia, apatía, hay una cosa que se llama misoplegia, que ahorita la vamos a detallar, agnosias, etc. Entonces, estas son, en esta primera diapositiva, son alteraciones neuropsicológicas, psicoafectivas, psiquiátricas y sobrepuestas que pueden tener los pacientes con enfermedad vascular cerebral. En este caso, pues tenemos aquí, este caso lo vimos en una ocasión, un paciente que después de enfermedad vascular cerebral se volvió coleccionista y coleccionaba pues, corcholatas. Era un sujeto joven que podía todavía cantar por ahí por la calle. El síndrome de Balin, la ataxia ocular, la praxia ocular, una hemiasomatognosia, un paciente que se pinta nada más la mitad del cara, la cara, los pacientes que tienen prosopagnosia, donde desconocen el rostro, que son de alguna manera que son o fueron familiares, los problemas de la mano ajena, los problemas de la musia, la dismusia,
Y cosas, por ejemplo, que son un poquito más, son recientes, pues de reciente adquisición, como los problemas para testear, que puede ser la forma de presentación o el síntoma de que el paciente le llama mucho la atención como forma de presentación de la enfermedad vascular cerebral, o que identifica ligada a una condición que puede ser la enfermedad vascular cerebral, o como problema después siendo parte de alguna fascia o de problemas de coordinación. Más alteraciones neuropsicológicas en la enfermedad vascular cerebral, tendríamos por supuesto las afasias, la amoria, los trastornos de agenda visoespacial, los problemas del estado de conciencia, por supuesto, el enclaustramiento, hipersexualidad, desinhibición, parafasias, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, los delirios, los trastornos delirantes, las celotipias, la psicosis, puede haber cleptómanos después de una enfermedad vascular cerebral, insomnio, los problemas de sueño, las parasomnias, fatiga, miedo, irritabilidad, agresividad, incontinencia afectiva, emocionalismo, tristeza, la demencia talámica, ya desde el punto de vista más neurológico, el síndrome de Kluver-Bucy, la semianopsia, cromatopsia, etc. Entonces, esta siguiente tabla, de alguna manera, nos da una idea de muchas otras alteraciones que pueden presentar los pacientes con enfermedad vascular cerebral. Este es un caso de un paciente que tiene cleptomanía. Ustedes saben de este caso, fue el embajador de México que estuvo en Argentina, Ricardo Valero, donde pues, se robó un libro por allá en de una tienda, y no sé exactamente qué era enfermedad vascular cerebral. Algo se justificó su conducta diciendo que tenía un padecimiento neurológico, pero pudo haber sido enfermedad vascular cerebral, ¿no? Cleptomanía. Hay una cosa que se llama la anaguagnosia, ¿sí? Y pues no es lo que estamos pensando, ¿sí? Esta es la incapacidad para la comprensión del dolor, en donde se recibe de forma desagradable el dolor, pero de una forma sorpresiva y como si el origen estuviera ajeno al que lo está sufriendo, que posiblemente lo podemos ver, está descrito en pacientes que tienen los síndromes talámicos de Yerin o pseudo de Yerin, ¿no? También. Y bueno, si no nos sirve para mucho término, sí podemos entender un poquito de las agnosias, ¿no? Que esperemos que no nos dé nunca esta enfermedad. Y luego tendríamos otras como la anosodiaforia, que sería esta cuestión que hemos visto más en pacientes jóvenes con esclerosis múltiple y que la conocemos posiblemente mejor como la bella indiferencia, que a pesar de que se tiene un déficit, el individuo no lo percibe como tal. Tenemos una cosa que se llama la misoplegia o la misoparesia, en donde el individuo rechaza y tiene comentarios peyorativos, inadecuados, injustificados posiblemente contra la extremidad parética. Y luego tenemos una cosa también que se llama la somatoparafrenia, en donde el miembro lesionado se atribuye que el miembro lesionado pues, es de otro individuo, de otra persona, y pareciera que es una especie como de los subgrupos o subtipos del Capgras, ¿no? del síndrome de Capgras. Esto posiblemente lo hemos visto en la consulta, pero posiblemente no reconsideramos algunas situaciones. Este paciente, por ejemplo, expresa en la consulta que ese tiliche no le sirve de nada, o que esa extremidad es un estorbo, que mejor se la cortara, ¿no? Yo creo que sí lo hemos escuchado, que mejor se la cortara, ¿sí? Y más si tiene dolor o tiene esta espástica o le impide caminar, o porque se vuelve hasta un estorbo. Entonces, esto pues precisamente es una misoplegia y posiblemente a veces no escuchamos a los pacientes, posiblemente consideramos que esto es un comentario banal o curioso por parte del paciente. Sin embargo, existen estos términos acuñados para estas condiciones. Entonces, muy probablemente hemos visto todos estos síntomas o estos síndromes que ya mencioné anteriormente en estas dos tablas, en estos dos gráficos o figuras, y no nos ha llamado la atención. Entonces, creo que sí tenemos que ser un poquito, a lo mejor más, dejar escuchar al paciente y a la familia, y luego ver si pues, ya está escrito en la literatura, y de seguro que ya está escrito en la literatura. Hay hay libros y revistas especializadas precisamente en los aspectos conductuales y cognitivos de la enfermedad vascular cerebral. Este es un texto que es bueno. Hay revistas de reciente aparición incluso, como esta de circulación cerebral, cognición y comportamiento,
del doctor Gustavo Román, que es el editor. Entonces, bueno, creo que ya cuando a los muchachos les decimos, a mi aspirante a tesis les digo que tenemos heterogeneidad en enfermedad vascular cerebral, luego tenemos heterogeneidad en su abordaje, en su forma de estudiar, pues entonces lo que vamos a tener posiblemente van a ser conclusiones vulnerables, ¿sí? Y esto podría ser que nuestra conclusión, nuestros resultados sean en realidad un Frankenstein. Esto más o menos empieza ya a sentar al estudiante y vamos ahora a hablar de los aspectos, de algunas cuestiones diferenciales. Los médicos, por supuesto, que estamos muy preocupados por la prevención primaria de la enfermedad vascular cerebral. Ojalá que así fuera, que lo lográramos, el médico, todos los profesionales de la salud, sobre el tratamiento agudo, oportuno, lo más rápidamente posible cuando se presenta la enfermedad vascular cerebral. Por supuesto que de la prevención secundaria para que no recurra, y por supuesto que también de la prevención terciaria, y en este caso que sería la rehabilitación motora, y es posible que donde tenemos los elementos o en el medio hospitalario o extrahospitalario, tratemos al paciente con el psicólogo, con el neuropsicólogo, con el psiquiatra, con el trabajador social, con grupos de apoyo y considerando también el cuidado primario. Pero es posible que esto que está en este círculo pase de alguna manera a un segundo término y creo que sí lo tenemos que estar considerando, pues posiblemente cada día y todos los días con más frecuencia. Este es un trabajo que se publicó en el año 2016, está en la Revista Mexicana de Neurociencias y es un trabajo de la doctora Ramírez Alvarado y ellos llaman la atención que es un estudio que se titula Epidemiología de la Enfermedad Vascular Cerebral en México y dicen que ausencia de registros de las alteraciones cognitivas. ¿Sí? Creo que en el contexto del cuerpo del texto hablan más sobre la epidemiología de la enfermedad vascular cerebral en México, pero de alguna manera destacan que haciendo una revisión usando las palabras clave sobre enfermedad cerebrovascular en inglés y trastorno secuela cognitiva, déficit cognitivo, trastorno neuropsicológico o con secuela de déficit cognitivo, etcétera, pues encuentran que los trabajos publicados en México, al menos en revistas internacionales, ¿no? En inglés, son pocas y encuentran que son nones y no pasan de 5. Entonces, son pocos los trabajos que se han hecho sobre alteraciones neuropsicológicas o cognitivas en enfermedad vascular cerebral. Esto solamente es para aclarar que a veces hablamos de forma indistinta todavía de demencia vascular o trastorno neurocognitivo vascular mayor o del trastorno neurocognitivo vascular leve, pero que yo sé que ustedes nos entiendan que es una cuestión nada más de ajuste en la cuestión de nombrar la enfermedad vascular cerebral. Entonces ya tenemos al estudiante, el maestrante que quiere hacer su tesis, alteraciones neuropsicológicas en México. Luego vamos a hablar de a quién va a incluir. De entrada, los criterios de exclusión obvios para un trabajo serían excluir a aquellos pacientes que tienen una fase severa. ¿Por qué? Porque pues, no va a poder interactuar, no lo va a poder evaluar. Entonces se excluye a las afasias severas. Excluye al paciente que ya tenía un deterioro cognitivo previo. Excluye alteraciones neuropsiquiátricas previas, demencia o problemas psiquiátricos puros. Si el caso es recurrente, enfermedad vascular cerebral recurrente, también la quitamos, ¿sí? Porque pues, ya 2 infartos en 2 localizaciones ya no vamos a ver exactamente cómo lo vamos a relacionar. Y agrega además muchas alteraciones al rendimiento, al desempeño cognitivo. Antecedente de alcohol excluimos, toxicomanías y discapacidad previa. Entonces, de este 1.000.000 de habitantes es posible, digo, hay estimaciones que dicen que el de 25% de esta población la tenemos que sacar. Entonces, tendríamos con estos criterios de exclusión 750,000 sujetos en la República Mexicana para evaluar desde el punto de vista de la neuropsicología. Estos son, en 2 diapositivas, les voy a presentar los trabajos, algunos trabajos relevantes en este aspecto de las alteraciones de cognición, afecto y conducta después de enfermedad vascular cerebral. Y empezaríamos hablando de este trabajo que se hizo en Estados Unidos, en estados que son fronterizos al sur de Estados Unidos, con México. Es un trabajo publicado en 2003, en donde ellos incluyen a sujetos arriba de 65 años
y comparativo y evalúan las actividades de vida diaria. Algo que es un poquito más funcional en sujetos que tienen diabetes, enfermedad vascular cerebral y diabetes, y solamente enfermedad vascular cerebral. Y los hallazgos en este estudio es que los pacientes que tienen diabetes más enfermedad vascular cerebral tienen más compromiso de sus actividades de vida diaria. Entonces, bueno, calculando 750,000 casos prevalentes en enfermedad vascular cerebral, ellos encuentran que 30% de estos pacientes tienen una alteración en actividades de vida diaria y podrían entonces ser, si así consideramos nada más para esta INE que estamos proponiendo de 750,000, tendríamos ya de entrada a 250,000 mexicanos con alteración en las actividades que nos tendrían comprometidas las alteraciones de vida diaria. ¿Sí? 250,000 porque son diabéticos con enfermedad vascular cerebral. Hay un trabajo muy pequeño hecho por la maestra María del Carmen, que es mi hermana Ruiz Sandoval, en el año 2008, en donde hizo un trabajo sobre hemorragia intracerebral hipertensiva ganglionar. Son Ns muy bajitas, 10 pacientes solamente. Analizan memoria de trabajo, lenguaje y evalúan en una basal a los 3 meses y a los 6 meses. Y bueno, básicamente lo que se encuentra es que los trastornos del lenguaje fueron transitorios. El paciente mejoró a su segunda y a su tercera evaluación, no así los de memoria de trabajo que estuvieron alterados de forma persistente. Entonces, el 25% de la enfermedad vascular cerebral en México es hemorrágica, 50% es ganglionar, es fatal 50%, 60% quedan con secuelas graves. Entonces, es posible que en México tengamos pacientes con hemorragia intracerebral sobrevivientes con esta alteración de memoria del trabajo en este número. Hay un trabajo de 2012, que se hizo en el Seguro Social, con pacientes que tienen EBC isquémico hemorrágico, 40 a 75 años, les aplican la escala de Bartel, y básicamente lo que hacen ellos es una intervención de afrontamiento y calidad de vida, es decir, intervinieron para ver si el afrontamiento y la calidad de vida mejoraba. Entonces ellos dicen que a los 30 y 90 días de intervención los pacientes mejoraron. Es un estudio un poquito más simple. Y posiblemente el trabajo más importante, más interesante respecto a las alteraciones cognitivos, depresión o psicoafectivos en enfermedad vascular cerebral es este publicado en el año 2014 por el doctor Antonio Arauz y grupo, en colaboración también con el proyecto Fogarty, en donde básicamente en el año 2014, publican este trabajo. Ellos incluyen a 113 pacientes. Pero vean aquí, ya empezamos a ser más específicos porque a veces no sabemos qué fue lo que evaluaron, ¿no? Entonces dicen que son 96 isquémicos y 14 hemorrágicos y 3 trombosis venosas cerebrales. Las evaluaciones de los pacientes es a los 3 meses después de la enfermedad vascular cerebral. Son mayores de 18 años y aplican el IQ-COD previo, aplican por supuesto las escalas neurológicas NIH-Rankin y Bartel, depresión, la escala de B, el CASI, el WISE-3, no sé si ahorita decía el WISE-4, COWAT, el CLOS, el SM4, el NINS, etcétera, para ver el deterioro cognitivo vascular o la demencia vascular, con los términos que ya conocemos. Excluyeron afasias severas, demencia y trastornos neuropsiquiátricos previos. Entonces, ellos encuentran que la depresión, ¿sí?, después de enfermedad vascular cerebral, se encuentran 56% de los pacientes. Haciendo inferencia, podríamos decir que 400,000 mexicanos tienen depresión, están deprimidos después de la enfermedad vascular cerebral. Que hay deterioro cognitivo vascular en 300,000 y demencia vascular, trastorno neurocognitivo mayor, en 12%, es decir, ya tendríamos 100,000, con estos números ajustados, 100,000 casos de demencia vascular. Actividades de vida media comprometidas, 65%, y bueno, en relación al deterioro cognitivo vascular y demencia vascular, por supuesto que la edad es un factor muy importante. A mayor edad, mayor deterioro, y menor escolaridad y diabetes mellitus también son determinantes para un mayor deterioro cognitivo y demencia vascular. Hay trastornos ejecutivos 60%, trastornos de memoria verbal y problemas de lenguaje, afasias o disfasias 38%, que serían los 300,000 casos con disfasias, pero que no tenían afasia severa. Y importante, ninguno de estos variables correlacionó con sitio o lateralidad de las lesiones. En el año 2015 hay un estudio que es el de Texas, en donde a partir del estudio BASIC
Es un estudio comparativo de mexicoamericanos contra blancos de Estados Unidos. Les aplican las actividades de vida diaria, un minimental modificado, y básicamente comparan 369 mexicoamericanos contra 209 blancos, y encuentran pues que los mexicoamericanos tienen mayor discapacidad funcional, y en relación a la demencia, 31% tienen demencia. Vean cómo los números más o menos luego van siendo irrelevantes, que son 230,000 casos, 18% tienen afasia, que serían 100,000, y los mexicoamericanos tienen más afasia que los blancos. Entonces, son datos de alguna manera nacionales y de alguna manera, pues, de los individuos que viven, de los hispanos radicados en los Estados Unidos. Es importante destacar que en todos estos trabajos, pues por criterio de exclusión, dijimos que se excluyen los pacientes que tienen afasia severa y que se excluyen los pacientes que ya tenían un deterioro neurocognitivo, posiblemente vascular o por otras causas, y que tienen trastornos psiquiátricos o neuropsiquiátricos, o que tienen esa recurrente, que toman alcohol. Pero, sin embargo, esta N que consideramos que era de 250,000 individuos, de alguna manera son las personas, son los sujetos que representan el mayor problema para el cuidador primario, para la familia, para la sociedad y para los gastos también en relación a la atención de estos pacientes. Tienen el peor desempeño estos sujetos, tienen mayor deterioro, tienen la mayor dependencia, son pacientes neuropsiquiátricos con mucha alteración, muchas manifestaciones psiquiátricas, y representan la mayor carga del cuidador. Y escuchando el otro día al doctor Erwin, él nos hablaba de que prácticamente una afasia ya es un trastorno neurocognitivo mayor, ¿sí? Una afasia severa ya es un trastorno neurocognitivo mayor, y prácticamente no tendríamos por qué excluirlo o sacarlo de este costal. Entonces, bueno, estos son datos nacionales de alguna manera, o de hispanos. Hay un estudio que se publicó en el año 2018, que es un estudio francés, y básicamente ellos quieren definir hallazgos o determinantes radiológicos de neuroimagen que tienen que ver con el rendimiento cognitivo después de enfermedad vascular cerebral. Aquí hace un estudio prospectivo, aplican o hacen el estudio con resonancia magnética 3 telas, evalúan a los pacientes a los 6 meses, aplican 6 pruebas neuropsicológicas, y básicamente el objetivo es lesión estratégica, localización y atrofia. Evaluaron a 356 pacientes, tienen promedio de 63 años, 92% son isquémicos, y encuentran que 51% de ellos tienen trastorno neurocognitivo. Las lesiones estratégicas identificadas y relacionadas a ese trastorno neurocognitivo fueron el tracto córtico-espinal derecho, el fascículo arcuato izquierdo, la circunvolución frontal medial, el cerebelo en la parte posterior inferior izquierda, y además el hallazgo de atrofia temporal mesial, un volumen cerebral total menor y el tamaño de la enfermedad vascular cerebral. De forma muy importante, ellos nos dicen en este estudio que la carga de lesión de sustancia blanca no impactó o no se correlacionó con el trastorno neurocognitivo, tampoco los microsangrados, ni los espacios perivasculares dilatados de Virgo. Entonces, ya acercándonos un poquito al final, aquí tenemos una de las partes que empezamos a concluir y que de alguna manera nos deja un poquito de frustraciones que muchas veces publicamos o realizamos trabajos de tesis con muy poquitos pacientes, ¿sí? Y dentro de una condición de enfermedad vascular cerebral de gran heterogeneidad, y también de la evaluación neuropsicológica de las manifestaciones neuropsicológicas, psicoafectivas y neuropsiquiátricas también muy heterogéneas. Entonces, posiblemente esto nos ubica dentro de un contexto un poquito más nihilista, y quisiéramos, ¿sí?, que nuestros alumnos, nuestros estudiantes hicieran o evaluaran a cientos y a cientos de pacientes para tener una N mayor que fuera susceptible de un mejor análisis, presentación de tablas y de análisis precisamente. En el año 2018 yo tuve por ahí una alumna que terminó una tesis en donde el título es muy ambicioso, dice caracterización de los cambios en dominios cognitivos, funcionales y neurológicos del paciente con enfermedad vascular cerebral de la arteria cerebral media, y fueron 12 pacientes. Imagínense ustedes, 6 derechos, 6 izquierdos, pues sí, se saca, se hace un esfuerzo,
y se saca el proyecto, pero creo que nos deja a nosotros que tenemos posiblemente una visión un poquito más amplia, pues que posiblemente no logramos ni tan siquiera el objetivo. Entonces, aquí podemos empezar a hablar de que el problema posiblemente no es la tesis, que el problema es la N, y yo sé como que me escuchan muchos expertos, pues yo sé que van a decir que la N no es el problema, que una N pequeña con un subrogado radiológico, con un subrogado molecular, con un subrogado neurofisiológico, pues prácticamente compensaría este problema que ya tenemos con nosotros. Entonces, creo que una de las propuestas del problema que tenemos es que al evaluar cognición, afecto y conducta después de enfermedad vascular cerebral tendríamos que considerar todas estas variables y muchas más, por supuesto, la edad, sexo, lateralidad, escolaridad, comórbidos, mecanismo, localización, tamaño, condición neurovascular, intervención quirúrgica, reserva cognitiva previa, medicamentos que se están dando, que se dieron, personalidad premórbida, genes, raza, aspectos socioculturales y posiblemente considerando esto, más pues tendríamos que hacer un tamaño de muestra muy grande para tener conclusiones un poquito más finas o ajustadas o posiblemente tener una mejor, describir un mejor perfil de las alteraciones neuropsicológicas en pacientes con enfermedad vascular cerebral. Creo que también esto sería un llamado a hacer estudios colaborativos en estos aspectos de las alteraciones neuropsicológicas en enfermedad vascular cerebral. Creo que un solo hospital con un neurólogo o con un neuropsicólogo o un psicólogo, pues va a tener 6, 7 pacientes o 10 pacientes posiblemente en un año. Y si esto se hace de una forma colaborativa, tendríamos una mayor información en estudios posiblemente venideros. Entonces, como conclusión, podemos decir que en México existen pocos estudios sobre secuelas cognitivas después de enfermedad vascular cerebral. Urgen estudios interdisciplinarios. El diagnóstico neuropsicológico debe ser adecuado y más afinado, porque existe la promesa de la rehabilitación neuropsicológica en estos pacientes. El abordaje debe ser, además de transdisciplinar, y por supuesto, toda esta información, como ustedes vimos, todos estos datos epidemiológicos que tenemos, los trasladamos de alguna manera de la clínica y la epidemiología hacia un problema, y entonces ahora le decimos al neuropsicólogo que esta es la prevalencia de la enfermedad vascular cerebral, estas son las secuelas, cómo quedan nuestros pacientes, y que necesitamos pues, más evaluaciones, un poquito más de conocimiento de las características del perfil de estos pacientes. Es muy importante posiblemente trasladar esta información también a los tomadores de decisiones, que ya saben ustedes pues, que son nuestros diputados, nuestros representantes de las comisiones de salud, etcétera, etcétera. Y por supuesto que deben de estar ya por ahí también los empresarios. Hay muchos psicólogos, neuropsicólogos, y que pueden ser o que tienen esa visión más empresarial y posiblemente ya están pensando en hacer estos centros de evaluación y de manejo integral del paciente con enfermedad vascular cerebral. Entonces creo que esta es la diapositiva final, en donde pues bueno, que está la intriga o la propuesta o la frustración que se ha generado en mí el hablar de las alteraciones neuropsicológicas en enfermedad vascular cerebral. Ustedes ven aquí tenemos el hemisferio izquierdo y el derecho, supra infratemporal, entonces tendríamos que tener a más gente que fuera más representativa y de un perfil y tener conclusiones más claras. Muchas gracias.